Buenas noches, hoy vamos a hablar de los sensores rotativos y de flujo. Primero me gustaría empezar por la definición de los sensores rotativos o qué es lo que son los sensores rotativos. Los sensores rotativos permiten determinar la ubicación de un objeto a la hora de buscar un sensor de posición o desplazamiento. Hay que tener en cuenta si lo que necesitamos es un sensor lineal o un rotativo. El rotativo es para definir la posición, la resolución de la posición o para definir una velocidad de un dispositivo de movimiento angular. Los sensores rotativos se dividen en tres. Los principales son encoders incrementales, encoders absolutos y resolvers. El encoder incremental. Los encoders incrementales también son conocidos como encoders relativos. Su nombre nos ofrece pistas de cómo funcionan esos encoders. La gran diferencia entre los encoders incrementales o relativos y los encoders absolutos es que los incrementales necesitan siempre un punto de referencia para conocer su posición y los absolutos no la necesitan. De esta conclusión se puede afirmar que los encoders absolutos tienen una ventaja técnica sobre los incrementales, al no precisar un punto de referencia, pero por la contra son complejos y difíciles de fabricar. Los encoders incrementales se basan en un funcionamiento de la detección de marcas internas o incrementos que son equidistantes unos a los otros. Por lo tanto, cuando se produce un movimiento, el encoder cuenta el número de incrementos que han sido detectados en un cierto intervalo de tiempo, y de este modo nos entregan información sobre la velocidad, dirección y cambio de posición con respecto a un punto de referencia. A diferencia de los modelos absolutos, las marcas internas de los encoders incrementales son iguales entre sí. Ese es el motivo por el cual un encoder incremental siempre necesita un punto de referencia para conocer su posición, ya que la posición tiene que ser calculada a partir del punto de incrementos que se ha desplazado respecto a la posición de referencia. Es como podemos ver aquí en esta imagen, el encoder incremental es prácticamente un disco ranurado o codificado en este caso, que se agrega al eje de movimiento del motor. Entonces cada vez que el motor tiene ciertos desplazamientos, contamos con un pequeño sensor óptico que consta de un emisor y un receptor. Cada vez que se mueve, ese sensor empieza a contar las ranuras y esos contadores empiezan a detectar ciertos desplazamientos. De ahí el nombre incremental. Debemos de fijar, por ejemplo, ahí donde está detectando el sensor, debemos de fijar un cero y cada vez que se mueve empieza a contar, ¿verdad? En sentido antihorario sería 1, sentido horario sería menos, ¿verdad? 0, 1, y si lo hacemos sentido horario sería menos 1, menos 2, menos 3 y empezamos a contar. Para el encoder absoluto, para comprender correctamente qué es un encoder absoluto, lo primero que tenemos que hacer es saber diferenciarlo de los encoders incrementales, como ya lo habíamos comentado. Los encoders absolutos son los únicos que son capaces de registrar su posición absoluta desde el momento en que estos son conectados. Entendemos por posición absoluta a la posición exacta del encoder, vamos a llamarlo así, un cero o una posición inicial. Por contra, los encoders incrementales o relativos en realidad nunca conocen su posición absoluta. Tan solo pueden comparar y simplemente nos ofrecen información sobre cuánto se ha movido respecto a la medición anterior. Si, si quieren profundizar más sobre el tema, el siguiente artículo sobre diferencias entre encoders absolutos y relativos. El principio de funcionamiento de los encoders absolutos se basa en codificar cada incremento de movimiento con un código único. Estos incrementos de movimiento pueden ser lineales si se trata de encoders lineales o angulares de encoders relativos. Entonces, prácticamente el funcionamiento del encoder absoluto es un disco con ranuras, pero ranuras específicas por cada una de las posiciones. Si damos aquí un poquito más de zoom, podemos percatar que el encoder tiene ciertas
El principio de funcionamiento de los encoders absolutos se diferencia por tener posiciones específicas en las ranuras del disco. Por ejemplo, basados en una codificación binaria de 4 elementos, que en este caso son 4 ceros, tenemos la posición 0, que comprende de 0 grados a 22.5 grados. El siguiente es un incremento binario de 1, lo que hace una diferencia de 22.5 a 45 grados. Y así consecutivamente, dependiendo de la posición en la que estemos, podemos encontrarnos dentro de un rango angular predeterminado o definido por cada uno de las posiciones. Por ejemplo, aquí este encoder consta de 16 puntos diferentes. Cada punto está diferenciado de 0 a un número, en este caso es un 15 binario, que sería de 0 grados a 360 grados. Otro de los elementos o de los componentes que podemos encontrar como sensores rotativos son los resolvers. Se trata de sensores analógicos con revolución teóricamente infinita. El funcionamiento de los resolvers se basa en una utilización de una bobina solidaria al eje excitada por una apartadora, generalmente con 400 Hz, y por dos bobinas fijas situadas a su alrededor. En las siguientes figuras podemos ver la distribución de esas bobinas. Como podemos ver, aquí tenemos un estator, excitación de electrodos, colección de electrodos, la protección de los electrodos, rotor, un pequeño acople o guía, el sensor de electrodos y pues obviamente la guarda. Esa sería la definición gráfica del resolver. Prácticamente como funcionan estos es por medio de inducción electromagnética y los amperajes podemos determinar cuántas vueltas dieron los motores. Los codificadores rotatorios son un tipo de sensores que mide la rotación en un eje mecánico. El eje podría estar en un motor, donde leería la posición angular o la velocidad de la rotación. También pueden leer la posición angular en un dial, una perilla u otro control electrónico, en el panel frontal de un instrumento o apartado. Los codificadores también pueden usarse en sistemas de control para proporcionar información de movimiento correcto de una parte mecánica en respuesta a un comando de control. Sería como un sistema de retroalimentación. Podemos ejercer una corriente o un motor para que se mueva, y nosotros podemos definirle al encoder las vueltas que debe dar a los contadores en el caso de un incremental, para que al momento de que cuente ciertas vueltas o ciertos pulsos se detenga el motor. Funciona como ese tipo de retroalimentación. Los codificadores rotatorios convierten estos desplazamientos mecánicos en señales eléctricas que pueden enviarse a un procesador para su interpretación. Según las salidas eléctricas del codificador, se pueden derivar la dirección de la rotación, posición angular y la velocidad. Cómo funcionan los codificadores rotativos, hay dos tipos principales de codificadores, que son los incrementales y los absolutos, que ya habíamos hablado anteriormente. El codificador incremental lee los cambios en el desplazamiento angular, mientras que el codificador absoluto lee el ángulo absoluto en el eje codificado. Y pues aquí tenemos una pequeña descripción o una pequeña representación gráfica de cómo funcionarían los encoders. Tenemos aquí dos engranes con rotaciones, y lo que podemos presenciar aquí son los pulsos. El A y B son precisamente los pulsos de subida y de bajada de la diferencia de los encoders. Cada pulso de subida pues es un contador, cada pulso de bajada pues es un desplazamiento.
Bueno, continuando con la explicación, aquí podemos ver una gráfica de ciclos o pulsos de contadores de un encoder. Las mediciones, por ejemplo, en esto es de velocidad del encoder de una manera directa. Podemos ver todos los pulsos positivos o las detecciones de las ranuras. En este caso podemos ver ciertos ciclos o hertz, vamos a llamarlos así, en donde van subidas y bajadas. Cada subida pues es la detección de una posición y la bajada es el ajuste en la posición. Entonces cada vez que se va moviendo vamos subiendo los ciclos. Podemos contar de ciclos completos o medio ciclos, como es la parte de abajo, para poder determinar las posiciones de nuestro encoder. Para concluir, tenemos varias aplicaciones en las cuales se utilizan este tipo de encoders. Una de las más famosas es una máquina CNC. El CNC, el control número, es un control numérico computarizado. Es el uso de una computadora para controlar y monitorear los movimientos de una máquina herramienta. En este caso, algo simulado como una fresadora, pero con control numérico. Entre esas máquinas herramienta, tanto estéticas como portátiles, podemos funcionar como fresadora, torno, rectificadora, máquinas de corte láser, por chorro de agua o por electroerosión, estampadoras, prensas, brazos robotizados, etc. Prácticamente todo aquel sistema que requiera de una precisión en milímetros, en micras, podemos utilizar un encoder con un motor. Las máquinas de gran porte cuentan con una computadora dedicada, forma parte del equipo y la mayoría dispone de un sofisticado sistema de retroalimentación que monitorea al ajustar la posición. El controlador CNC trabaja con un conjunto de serie de motores o servomotores, así como componentes de accionamiento para desplazar ejes de la máquina de manera controlada y ejecutar movimientos programados. En este caso podemos ver lo que es el sistema de funcionamiento de una máquina CNC. Cuenta con dispositivo de entrada, unidad de control, máquina herramienta, sistema de accionamiento, dispositivos de retroalimentación y monitor, como lo podemos ver aquí en la imagen. Un controlador genera códigos a la máquina y tiene una retroalimentación en los dispositivos hacia el controlador para tomar decisiones, un monitor para poder ver gráficamente las salidas y dispositivos de entrada. Otro dispositivo muy famoso son los robots industriales. Los robots de fabricación más común son brazos industriales. Un brazo robótico típico está compuesto por 7 segmentos de metal unidos por 6 articulaciones. Son brazos de 6 ejes. El sistema informático controla el robot a través de motores rotatorios individuales conectados a cada una de las articulaciones. A diferencia de los motores normales, los motores paso a paso se mueven en incrementos exactos. Esto permite que al software mover el brazo con mucha precisión, repitiendo exactamente los mismos movimientos una y otra vez. Normalmente se utilizan servomotores en vez de motores a pasos. Es algo que me gustaría ahí corregir, recalcar. El trabajo de un brazo es mover tu mano de un lugar al otro. De manera similar, el trabajo de un brazo robótico es mover un extremo efector o un efector final de un lugar al otro. Puedes equipar brazos robóticos con tipo de efectores finales diferentes. Se adaptan, hay aplicaciones muy diferentes, aplicaciones de material handling, aplicaciones de soldadura, aplicaciones de pegamento, etcétera, etcétera. Pintura también. Los robots industriales están diseñados para hacer exactamente lo mismo en un ambiente controlado una y otra vez. Para enseñar a un robot a hacer su trabajo, el programador guía el brazo a través de movimientos usando el controlador de mano. El robot almacena la secuencia exacta de movimientos en su memoria y lo hace repetitivo una y otra vez. Quiere decir que con un controlador movemos el robot a un cierto punto, lo grabamos y grabamos ciertos puntos y el robot se mueve de un lado al otro. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.